Bueno, ante todo, saludos para todos ustedes. Obviamente prefiero decirlo así porque si digo buenas tardes, buenos días, depende del horario en el que ustedes estén escuchando este audio. Voy a hablarles de la teoría de la insignificancia y esto tiene que ver con algo que se encuentra ustedes ya a esta altura. La idea mía era que empezaran a leer la materia. Obviamente ahora van a tener la guía de autoevaluación y a partir de eso que vamos a ir reforzando algunos aspectos que ustedes presumo ya debieran haber leído a la fecha de hoy, ¿sí? La idea es reforzar, ¿sí? Todo lo que ustedes venían leyendo por su cuenta. Cuando yo les adelanté, creo que en el anterior audio, sobre la teoría de la insignificancia, esto tiene que ver con una cuestión para que ustedes nunca la confundan, que nunca hay en nuestro ordenamiento jurídico delitos insignificantes, sino que lo que puede llegar a haber son hechos insignificantes, y son hechos insignificantes aquellos que, si bien se encuentran formalmente descriptos por un tipo penal, no afectan de manera relevante al bien jurídico que protege ese tipo. ¿Por qué lo marco así? Porque aunque nimias, esas acciones, esos hechos no pueden considerarse atípicos. Y lo marco porque, por ejemplo, autores de doctrina como Zaffaroni habla de la atipicidad ante la teoría de la insignificancia, ¿sí? Porque dice que esas son afectaciones insignificantes al bien jurídico. Y la fuente que toma el doctor Zaffaroni para decir que ese hecho es axiológicamente, o sea, valorativamente irrelevante, la toma del artículo 44 del Código Penal, ¿sí? Esto que ustedes habrán estudiado en la parte general, que tiene que ver con la exención de pena ante el delito imposible. En estos casos, en el delito imposible, la regla es la impunidad de esos delitos imposibles y su fundamento se halla en que, al no ser posible con su actuación la lesión del objeto de la tutela penal, la represión caería sobre la mera voluntad de violarlo, ¿sí? Pero el delito imposible es diferente que el insignificante, y en aquel hay inidoneidad de la maniobra, mientras que en el otro existe falta de relevancia de la conducta. También hay quienes sostienen la existencia de causas de justificación supralegales, que esto no vedaría la analogía in bonam parte, ¿sí? Ustedes recordarán que desde el derecho penal está prohibida la analogía in malam parte, pero estaría habilitada la analogía in bonam parte. Pero esto es cuestionado desde el principio de legalidad penal, ¿sí? Artículo 19 de la Constitución Nacional, ¿sí? Vamos entonces a reforzar algunas cuestiones que tienen que ver con esto, ¿sí? Algunos aducen que ante la insignificante, esa pena que eventualmente, yo suelo decirles en clase, siempre explico los delitos como si fuese una fotografía. Ustedes ya saben que el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble total o parcialmente ajena constituye el delito de hurto. Entonces, si una persona pasa por una verdulería y toma una naranja, eso es un delito objetivamente. En la fotografía que yo saco de esa conducta constituye ¿qué cosa? El delito de hurto, artículo 162, ¿sí? Después veríamos los restantes elementos, ¿no? ¿Qué se dice ante esto? Que la pena prevista en el artículo 162 como ejemplo de esto sería una pena inconstitucional por irrazonable. La irrazonabilidad la tenemos que analizar a la luz del artículo 28 de la Constitución Nacional, ¿sí? Y esto tiene que ver con la falta de proporción en relación a la pena, ¿sí? Ante tanto, la justificación ética de la pena, intrínsecamente esta sería injusta, y por tanto esta sería una pena irrazonable. Esto va a tener a su vez que ver con las teorías de la pena que ustedes hayan estudiado ya en la parte general. Para darles un ejemplo de esto que tiene que ver con las teorías de la pena, los utilitaristas pensarían que el castigo, cuando puede justificarse moralmente por las consecuencias valiosas que su aplicación pueda producir, o por otro lado, para los retribucionistas, ese castigo va a ser moralmente justificado por la ofensa cometida, ¿sí? Entonces, por otra parte, quiero marcar que la insignificancia no puede nunca confundirse con el principio de oportunidad, que ustedes cuando aprueben esta materia lo van a estudiar. ¿Y por qué digo cuando aprueben esta materia? Porque el principio de oportunidad en el ejercicio de la acción penal pertenece al ámbito del derecho procesal penal, pero el principio de insignificancia pertenece
al ámbito y es analizado desde el derecho sustantivo, ¿sí? Se promueve la acción y eventualmente hay que desestimar o sobreseer cualquiera sea la consecuencia, ¿sí? Pero por eso lo marco, para que ustedes nunca confundan principio de insignificancia con principio de oportunidad. ¿Qué más podemos decir del principio de insignificancia? Es que algunos lo piensan como parte de la justicia abstracta o como una solución sin base legal. Y en este sentido yo quiero contarles que algunos empezaron a hablar de las acciones atípicas, ¿sí? Como por falta de afectación o por nimia afectación al bien jurídico. Algunos empezaron a hablar, como Tiedman, de la bagatela. Roxin, allá por el año 64, empezó del siglo pasado, ¿sí? Empezó a hablar de la coacción, fue el primero que se refirió a esto. Hans Belzel habló de la teoría de la adecuación social y Zaffaroni, como yo les comentaba, hablaba de la atipicidad, ¿sí? Esa atipicidad legal como conformidad de cierto comportamiento con el correspondiente tipo legal y en segunda instancia esa tipicidad conglobante de la conducta, ¿sí? Al considerar a la norma prohibitiva, pero ya no en forma inconexa, aislada, sino como una parte del orden normativo, es decir, conglobada con ese mismo universo de normas prohibitivas de la cual esa norma es parte, ¿sí? Por eso, más allá de la tipicidad legal, una conducta puede no ser penalmente típica en el sentido conglobado de la norma, conforme lo refiere el doctor Zaffaroni, ¿sí? Eso tiene que ver, por ejemplo, con lo dispuesto con el artículo 34, inciso cuarto del Código Penal, ¿sí? Esto tiene que ver con las eximentes que ustedes ya han estudiado, ¿sí? Zaffaroni habla en esto, tiene que ver con esa aspiración ética del derecho penal, la necesidad de evitar un orden jurídico contradictorio, la guerra de todos contra todos. Se habla así del principio de humanidad de las penas. Pero esto tiene que ver, y me parece importante que lo marquemos, con lo que es la seguridad jurídica, porque no hay una consagración normativa del principio de insignificancia. Nosotros tenemos que respetar los tipos penales y no tenemos esto previsto como una acción atípica sin perjuicio de las interpretaciones que se hacen del principio de insignificancia. Me importa compartirlos para que lo tengan en consideración, pero esto es todo un tema muy vidrioso en el cual la doctrina se encuentra altamente dividida sobre este punto. ¿Y por qué digo que hablo de la seguridad jurídica? Porque hay conductas que, aunque a la letra textual entren en su descripción, como yo les decía con el ejemplo de la naranja, para parte de la doctrina no presentan un mínimo racional exigible de entidad de peligro de lesión, más allá de lo que yo les decía sobre la inconstitucionalidad de la pena por afectación al principio de razonabilidad, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, si nosotros nos ponemos a pensar en todos los efectos que genera la comisión de un delito, la víctima, por ejemplo, de ese hecho como contrapartida, tendría la obligación de soportar esas afectaciones. Y, por ejemplo, desde esa posición, desde quienes consideran como atípica una conducta insignificante, tampoco te podría invocar esa víctima el ejercicio de la legítima defensa, es decir, tendría la obligación de soportar esas afectaciones, sin poder invocar, insisto, por ejemplo, el 34, inciso sexto que ustedes ya estudiaron, ¿sí? Entonces, todo esto generaría, además, esta afectación de la que les hablaba a lo que nosotros llamamos como seguridad jurídica, ¿sí? La certeza de los individuos de poder disponer libremente de sus bienes jurídicos. Entonces, las críticas que se le hace a esta teoría de la insignificancia desde el derecho penal libre, esto tiene que ver con ¿qué? Con que no está receptada legislativamente la teoría de la insignificancia y estaríamos dándole al intérprete de la norma, que en general obviamente en nuestro control de constitucionalidad difuso y en el ejercicio del rol jurisdiccional, ¿quién es el intérprete? Es el juez. Entonces esto le daría una omnipotencia a los jueces de decidir qué es derecho, ¿sí? Porque las normas consagran conductas que son típicas, ¿sí? Entonces, esto iría en contra, por otro lado, hay quienes dicen, bueno, acá tiene que haber un control y acá sí hay una arbitrariedad legal en la cual se estima que esos mínimos legales que tienen los tipos penales como notoriamente injustos, que no guardan relación con la criminalidad demostrada, lo que tendríamos que decir es que haya como propuesta una reforma legislativa, pero no podríamos ir en contra de lo que expresamente la norma consagra. Es decir, ante ello lo que cabría es proponer esta reforma legislativa, la reducción de la pena
no por el escaso valor de las cosas, sino por la finalidad, por ejemplo, fue receptada ya por 1979 en el artículo 215, en el inciso segundo del Código Penal, en ese proyecto, que establecía, por ejemplo, que en relación al hurto de alimentos y objetos de escaso valor, cuando fuera para proveer una situación propia o de un familiar, se receptaban situaciones de insignificancia. ¿Con esto qué quiero decir? Nosotros no tenemos en nuestro ordenamiento jurídico consagrado el mismo, pero sí tenemos desde el principio de lesividad que todo injusto penal requiere la afectación, ya sea por vía de lesión o de peligro de un bien jurídico. Y lo que tenemos que marcar es que en nuestro ordenamiento jurídico no hay delitos insignificantes. Lo que sí puede haber son hechos insignificantes. ¿Y cómo podemos darle respuesta a esos hechos insignificantes? En principio, desde el derecho sustantivo y bien apegados al principio de legalidad, en una interpretación restrictiva de estas cuestiones que yo les vengo comentando, en el lado opuesto al artículo 44 que cita el doctor Zaffaroni, lo podríamos resolver con los artículos 40 y 41 del Código Penal al momento de individualizar la pena e imponer un monto cercano o idéntico al mínimo legal. Esto para contarles un poquito del principio de insignificancia que probablemente no lo hayan leído hasta el momento, para robustecer la formación de los delitos en general y en lo particular aplicable a los delitos contra la propiedad.